La mesera pobre se quedó paralizada al ver la foto de su madre desaparecida en la oficina de su jefe. La luz dorada de la tarde se colaba por los ventanales del despacho, cuando Valeria Morales sintió que el mundo se detenía. La charola de plata resbaló de sus manos y se estrelló contra el piso de mármol italiano con un estruendo que hizo eco por toda la oficina. Tazas de porcelana fina rodaron por el suelo. El café se derramó como ríos oscuros sobre la alfombra persa. Pero Valeria no podía apartar la mirada de aquella fotografía sobre el escritorio de caoba. Era su madre. Después de 20 años, después de noches enteras preguntándose si recordaba bien su rostro o si la memoria le jugaba chueco, ahí estaba ella, Elena, su mamá, con ese mismo collar dorado de mariposa que brillaba en los fragmentos más viejos de su memoria, en esas imágenes borrosas que guardaba como tesoros en lo más profundo de su corazón. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? La voz masculina la sacó del trance. Fernando Salazar entró apresurado a su despacho, con el saco a medio poner y esa expresión de preocupación que usaba cuando algo salía mal en los juicios importantes. Pero cuando vio el rostro pálido de Valeria, cuando siguió la dirección de esos ojos verdes clavados en la fotografía, sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No podía ser. Esa es mi mamá, susurró Valeria con voz quebrada, señalando la foto con mano temblorosa. Fernando se quedó paralizado en medio de la habitación. 20 años. 20 malditos años desde aquella noche de tormenta cuando Elena salió del hospital con su bebé en brazos y desapareció en la oscuridad como si la tierra se la hubiera tragado. 20 años buscándola en cada rostro desconocido, en cada mujer de cabello castaño que caminaba por la calle, en cada sueño y pesadilla, y ahora esta muchacha, esta garzoneta de apenas 23 años que había estado sirviendo café en su evento corporativo, estaba diciéndole que Elena era su madre. Se acercó despacio, como si tuviera miedo de que el momento se rompiera como cristal. Tomó la fotografía con manos que ya no le obedecían del todo. Era Elena, sin duda alguna, su Elena, con esa sonrisa dulce que lo había enamorado desde el primer día, con ese collar que él mismo le había regalado en su aniversario. «Esta es mi esposa», logró decir, aunque la voz se le ahogaba en la garganta. Elena Morales desapareció hace 20 años. Valeria sintió que las rodillas se le doblaban. Se aferró al borde del escritorio para no caerse. No podía ser cierto. No podía ser que después de tanto tiempo, después de tantas noches llorando en silencio, después de crecer preguntándole a su tía borracha dónde estaba su mamá y recibir solo silencio o gritos, la respuesta estuviera justo ahí. Yo tenía 3 años cuando ella se fue, dijo Valeria, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Era una mañana lluviosa. Me acuerdo del olor a jazmín de su perfume, de cómo me cantaba para dormirme, del brillo de su collar cuando me arrullaba. Y luego, nada, se fue y nunca regresó. Fernando la observaba como si estuviera viendo un fantasma. La semejanza era imposible de ignorar. Los mismos ojos verdes de Elena, las mismas pecas apenas visibles sobre la nariz, las mismas manos delicadas. Hasta la forma en que se recogía el cabello detrás de la oreja era idéntica. «¿Dónde creciste?», preguntó él, tratando de mantener la compostura de abogado, aunque por dentro se estaba desmoronando. «En Guadalajara», respondió Valeria, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Con mi tía Socorro. Ella tomaba mucho. Nunca quiso hablar de mi mamá. Solo me decía que se había ido y que no iba a volver». Fernando cerró los ojos. Elena había desaparecido del Hospital General de la Ciudad de México con su bebé en brazos. Una niña recién nacida. La policía buscó por semanas, por meses, pero era como si se las hubiera tragado la tierra. No había cuerpo, no había pistas, no había nada, solo el vacío y el dolor. Construyó un imperio jurídico sobre las cenizas de esa pérdida. Nunca se volvió a casar, nunca dejó de buscar, aunque con el tiempo las esperanzas se fueron apagando como velas en medio del viento. Contrató investigadores privados, revisó expedientes 1000 veces, siguió pistas que no llevaban a ningún lado, y ahora, por un golpe del destino, por una casualidad absurda de la vida, su hija podría estar parada frente a él. Necesito estar seguro», dijo Fernando, y por primera vez en décadas, su voz de abogado implacable sonó vulnerable.
¿Estarías dispuesta a hacerte una prueba de ADN? Valeria asintió sin dudar. Llevaba toda la vida buscando respuestas, toda la vida sintiendo que le faltaba una parte de sí misma, como un rompecabezas incompleto. Si había una posibilidad, por pequeña que fuera, de encontrar la verdad sobre su madre, sobre ella misma, la tomaría sin pensarlo 2 veces. Sí, respondió con firmeza. Quiero saber la verdad. Fernando sacó su celular con manos temblorosas y marcó un número que conocía de memoria. Doctor Ramírez, necesito un favor urgente, una prueba de paternidad, discreta y rápida. Sí, lo más pronto posible. Hizo una pausa, mirando a Valeria. Es importante, muy importante. Cuando colgó, se quedaron mirándose en silencio. 2 extraños unidos por una mujer que había desaparecido, por un misterio de 20 años, por la posibilidad de que el destino finalmente les estuviera dando una segunda oportunidad. Mientras esperamos los resultados, dijo Fernando después de aclararse la garganta. ¿Te gustaría quedarte aquí, en mi casa? Puedo ofrecerte un trabajo temporal como mi asistente, solo hasta que sepamos con certeza. Valeria dudó por un momento. Todo estaba pasando muy rápido. Hace 1 hora era solo una garzoneta sirviendo café en un evento corporativo. Ahora estaba frente a un abogado prestigioso que podría ser su padre, hablando de pruebas de ADN y mudanzas. Pero cuando miró nuevamente la fotografía de su madre, cuando vio ese collar de mariposa que había vivido en sus sueños durante 20 años, supo que no tenía opción. Necesitaba respuestas, necesitaba saber. Está bien, aceptó. Me quedo. Fernando asintió, tratando de controlar las emociones que amenazaban con desbordarse. No se permitía tener esperanzas. Ya había pasado por eso demasiadas veces. Falsas alarmas, pistas que no llevaban a nada, momentos en que creyó haber encontrado a Elena solo para descubrir que se había equivocado. Pero algo en los ojos de esta muchacha, algo en la forma en que hablaba de Elena, le decía que esta vez era diferente. Esta vez podría ser real. Mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios de la Ciudad de México, mientras las sombras se alargaban sobre el despacho lleno de libros de leyes y diplomas, ninguno de los dos sabía que esta decisión cambiaría sus vidas para siempre, que la verdad que estaban a punto de descubrir era más oscura y retorcida de lo que jamás imaginaron, y que alguien, en ese mismo momento, los observaba desde las sombras con ojos llenos de miedo y furia. Alguien que sabía exactamente qué había pasado con Elena aquella noche de tormenta. Alguien que haría cualquier cosa para que ese secreto nunca saliera a la luz. La mansión Salazar se alzaba imponente en las lomas de Chapultepec, con sus muros coloniales color terracota y sus jardines que parecían sacados de un cuento. Valeria apretó su mochila raída contra el pecho mientras el coche atravesaba las rejas de hierro forjado. Todo lo que poseía en el mundo cabía en esa mochila y en una maleta vieja que había comprado en el tianguis. Bienvenida, dijo Fernando cuando el chofer abrió la puerta. El interior era aún más impresionante. Pisos de mármol que reflejaban la luz de las lámparas de cristal, escaleras de cantera con barandales tallados a mano, cuadros que probablemente costaban más que todo lo que ella había ganado en su vida. Valeria se sintió pequeña, fuera de lugar, como una intrusa en un mundo que no le pertenecía. Don Fernando. Una voz femenina resonó desde el 2º piso. No sabía que tendríamos visita. Valeria alzó la vista y vio a una mujer bajar las escaleras con una elegancia estudiada. Tendría unos 40 y tantos años, vestida con un conjunto de lino color hueso que gritaba dinero. Su cabello castaño estaba perfectamente peinado, su maquillaje impecable, pero había algo en sus ojos oscuros que hizo que Valeria sintiera un escalofrío. Mariana, saludó Fernando con cierta tensión en la voz. Ella es Valeria Morales. Va a quedarse con nosotros temporalmente como mi asistente. Mariana se detuvo en el último escalón, estudiando a Valeria de pies a cabeza con una mirada que pretendía ser amable pero que cortaba como navaja. Algo cambió en su expresión cuando vio el rostro de la muchacha. Palideció ligeramente, casi imperceptiblemente, pero se recuperó con una sonrisa profesional. ¡Qué sorpresa!, dijo con voz suave como la seda. Fernando, no me habías comentado que necesitabas una asistente. Fue algo repentino, respondió él, evitando entrar en detalles. Valeria, ella es Mariana Salazar, la viuda de mi hermano mayor. Prácticamente es parte de la familia.
Mariana extendió una mano perfectamente manicurada. Valeria la estrechó, notando que los dedos de la mujer estaban helados a pesar del calor de mayo. «Un placer, querida», dijo Mariana, sin soltar la mano de inmediato, examinando el rostro de Valeria como si buscara algo. «Tienes unos ojos muy particulares. Me recuerdan a...». Dejó la frase en el aire, pero Valeria supo exactamente a quién se refería. «A mi madre», completó Valeria sin pensarlo. El silencio que siguió fue denso, incómodo. Mariana soltó su mano como si quemara. «Qué interesante», murmuró la mujer, recuperando la compostura. «Bueno, espero que te sientas como en casa. Si necesitas algo, con confianza. Esta casa es grande. A veces uno puede perderse si no conoce bien los rincones». Había algo amenazante en la forma en que dijo esas últimas palabras, aunque su sonrisa nunca flaqueó. «Te mostraré tu habitación», intervino Fernando. Notando la tensión, mientras subían las escaleras, Valeria sintió la mirada de Mariana clavada en su espalda como dagas invisibles. La habitación que Fernando le asignó era más grande que todo el departamento donde había vivido con su tía. Tenía una cama de matrimonio con dosel, un escritorio antiguo junto a la ventana y un baño privado con tina de mármol. Las cortinas de encaje se movían suavemente con la brisa que entraba por el balcón. «Descansa», dijo Fernando desde la puerta. «Mañana empezamos con los trámites del ADN. Por mientras, siéntete libre de explorar. Esta también es tu casa». Cuando se quedó sola, Valeria caminó lentamente por la habitación, tocando las cosas como si tuviera miedo de romperlas. Se asomó al balcón y vio los jardines extensos, llenos de flores y árboles frutales. A lo lejos, vio un jardín particular lleno de plantas con flores que atraían mariposas. Docenas de ellas volaban entre las flores moradas y amarillas. Su corazón dio un vuelco. Su madre amaba las mariposas. Ella lo recordaba vagamente, como recordaba el perfume de jazmín y las canciones de cuna. Sin pensarlo 2 veces, bajó las escaleras tratando de encontrar el camino hacia ese jardín. Se perdió 2 veces entre los pasillos, hasta que finalmente salió por una puerta lateral que daba directamente a ese rincón mágico. Las mariposas revoloteaban a su alrededor, algunas posándose en las flores, otras volando en círculos. Valeria extendió la mano y una mariposa monarca se posó en su dedo. Sonrió por primera vez en días, sintiendo una paz extraña en medio de toda la confusión. Ese era su lugar favorito. Valeria se sobresaltó. Mariana había aparecido detrás de ella sin hacer ruido, observándola con una expresión que no lograba descifrar. «¿De quién?», preguntó Valeria, aunque sabía la respuesta. «De Elena», respondió Mariana, acercándose lentamente. «Pasaba horas aquí, cuidando las plantas, mirando las mariposas. Decía que eran almas libres, que podían ir a donde quisieran sin que nadie las detuviera». Había algo amargo en su voz, algo que no encajaba con las palabras nostálgicas. «Fernando dejó que todo esto muriera después de que ella se fue», continuó Mariana. «Yo lo recuperé. Planté cada una de estas flores. Restauré el jardín. Devolví las mariposas, porque alguien tenía que cuidar de los recuerdos cuando él no podía». Valeria la miró a los ojos. ¿La conoció bien? Mariana sonrió, pero no llegó a sus ojos. «Muy bien. Éramos amigas. Bueno, yo pensé que éramos amigas». Hizo una pausa. «Elena era complicada, dulce, sí, pero también reservada. Guardaba secretos». «¿Qué tipo de secretos?». Mariana se encogió de hombros. «Nunca lo supe. Desapareció antes de que pudiera preguntarle». Se acercó más. Su perfume floral era intenso, casi mareante. «Por eso me sorprende tanto que aparezcas ahora, después de tantos años, justo cuando Fernando finalmente estaba superando el dolor». No era una pregunta, pero Valeria sintió la necesidad de defenderse. «No vine a causar problemas. Solo quiero saber la verdad sobre mi madre». «La verdad», repitió Mariana con una risa suave. «La verdad es peligrosa, niña. A veces es mejor dejar el pasado enterrado». Antes de que Valeria pudiera responder, Mariana se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la mansión, dejando tras de sí ese perfume denso que se mezclaba con el aroma de las flores. Valeria se quedó sola entre las mariposas, con un nudo en el estómago. Había algo profundamente perturbador en Mariana, algo que iba más allá de la simple desconfianza hacia una extraña. Era miedo.
Mariana tenía miedo de ella, de lo que su presencia significaba. Esa noche, Valeria apenas pudo dormir en esa cama demasiado suave, en esa habitación demasiado grande. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Mariana, esos ojos oscuros que la estudiaban como si fuera una amenaza. En algún lugar de la mansión, tras las paredes gruesas y las puertas de madera antigua, Mariana Salazar tampoco dormía. Caminaba de un lado a otro en su habitación, con las manos temblando y el corazón latiendo demasiado rápido. 20 años. Había pasado 20 años construyendo su lugar en esta familia. 20 años siendo indispensable para Fernando. 20 años guardando su secreto. Y ahora esta muchacha, con los ojos de Elena y las preguntas en la punta de la lengua, amenazaba con destruir todo. Mariana se miró en el espejo de su tocador. Sus propios ojos la observaban de vuelta, llenos de una determinación fría. No dejaría que eso pasara. Había hecho lo que tenía que hacer hace 20 años, y si era necesario, lo haría de nuevo. Valeria Morales tendría que irse, de una forma u otra. Valeria llevaba 3 días viviendo en la mansión Salazar, y cada día se sentía más fuera de lugar. Los empleados la miraban con curiosidad apenas disimulada. Mariana aparecía en los momentos más inesperados, con esa sonrisa helada, y Fernando pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su despacho, esperando los resultados del laboratorio como quien espera un veredicto de vida o muerte. Era media tarde cuando Valeria decidió llevarle café a Fernando. Tocó la puerta del despacho, pero no hubo respuesta. Giró la manilla con cuidado y entró, esperando encontrarlo concentrado en algún expediente, pero el despacho estaba vacío. La luz de la tarde iluminaba los estantes repletos de libros de derecho, los diplomas enmarcados en las paredes, el escritorio impecablemente ordenado. Valeria dejó la taza de café sobre un posavasos y estaba por salir cuando algo llamó su atención. Detrás del escritorio, en un estante bajo, había una carpeta vieja que sobresalía ligeramente. Era diferente a las demás, más gastada, con las esquinas dobladas por el tiempo. En la pestaña, escrito a mano con tinta que se había desvanecido, leyó: Elena, investigación privada. El corazón le dio un vuelco. Miró hacia la puerta. Escuchó con atención. Silencio, con manos temblorosas. Sacó la carpeta y la abrió. Adentro había fotografías de su madre. Elena sonriendo. Elena con el vientre abultado del embarazo. Elena sosteniendo un bebé recién nacido. Valeria contuvo un sollozo. Esa bebé era ella. Había reportes de investigadores privados, fechados año tras año. Fernando nunca había dejado de buscarlas. Siguió hojeando hasta que una anotación manuscrita, garabateada con prisa en el margen de un informe, la dejó helada. Mariana mintió sobre el paradero de Elena. Verificar coartada, inconsistencias en su testimonio de la noche del 15 de marzo de 2004. Valeria releyó la nota 3 veces, asegurándose de que sus ojos no le estaban jugando una mala pasada. Mariana había mentido. Mariana sabía algo sobre la desaparición de su madre. Un ruido de pasos en el pasillo la hizo reaccionar. Cerró la carpeta de golpe y la guardó rápidamente, pero no tuvo tiempo de salir. La puerta se abrió. No era Fernando, era Mariana. Vaya, dijo la mujer con voz suave, cerrando la puerta detrás de ella. ¿Buscando algo en particular? Valeria sintió como el pulso se le aceleraba, pero alzó la barbilla con determinación. Vine a traer café. Qué considerada. Mariana caminó lentamente hacia el escritorio, sus tacones repiqueteando sobre el piso de madera. Aunque por tu cara, diría que encontraste algo más interesante que café. No tenía sentido negarlo. Valeria decidió ir al frente. ¿Qué le hiciste a mi madre? Mariana soltó una risa corta, sin humor. Perdón, la investigación dice que mentiste, que tu testimonio de aquella noche tenía inconsistencias. Valeria dio un paso hacia ella. ¿Dónde está? ¿Qué sabes de Elena? La máscara de cortesía de Mariana se resquebrajó. Sus ojos se endurecieron y su boca se torció en una mueca de desprecio. Mira, niña, no sé qué jueguito te traes, pero te voy a decir algo bien clarito. Se acercó hasta quedar a centímetros de Valeria. Tú no eres más que una oportunista buscando dinero. ¿De verdad crees que eres la primera que aparece diciendo ser la hija perdida de Fernando? Ha habido otras. Todas terminaron siendo mentirosas. Los exámenes de ADN dirán la verdad. Los exámenes se pueden falsificar, escupió Mariana. Se pueden comprar. ¿Cuánto te están pagando para esto? ¿Quién te envió?
Nadie me envió. Soy su hija. Eres una impostora. La voz de Mariana subió de volumen. Y si tienes algo de cerebro, te largarás de esta casa antes de que llame a la policía y te acuse de fraude. ¿Qué está pasando aquí? Ambas se voltearon. Fernando estaba en la puerta, con el saco en la mano y una expresión de furia que Valeria no le había visto antes. Fernando. Mariana cambió instantáneamente su tono, volviendo a la mujer suave y preocupada. Esta muchacha estaba revisando tus cosas privadas. La encontré husmeando en tu escritorio. Encontré la carpeta de investigación, dijo Valeria sin rodeos, la de Elena, y vi la nota sobre Mariana. Fernando palideció. Miró a Mariana, luego a Valeria, y algo cambió en su expresión. Mariana, necesito hablar con Valeria a solas. ¿Qué, Fernando? Ella estaba a solas, repitió él con voz firme. Mariana apretó los puños. Sus nudillos se pusieron blancos. Por un segundo pareció que iba a explotar, pero respiró profundamente y forzó una sonrisa. Como quieras. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir se volvió hacia Valeria. Ten cuidado, niña. Esta casa tiene muchas escaleras. Sería terrible que te cayeras. La amenaza velada quedó flotando en el aire mientras la puerta se cerraba. Fernando se dejó caer en su silla. De pronto se veía 10 años más viejo. No debiste ver eso. ¿Es verdad?, preguntó Valeria. Mariana mintió sobre esa noche. Fernando asintió lentamente. Cuando Elena desapareció, Mariana dijo que estuvo en su casa toda la noche, pero semanas después, una vecina mencionó que la vio salir. Cuando confronté a Mariana, dijo que solo había ido a la farmacia, pero nunca pudo probarlo. Se frotó la cara con cansancio. Contraté investigadores para seguirla durante meses. Nunca encontraron nada concreto, pero las sospechas quedaron ahí, y nunca la enfrentaste. Lo intenté. Ella lloró. Me juró que no tenía nada que ver con la desaparición de Elena. Dijo que la vecina se había confundido de noche. Fernando levantó la vista. Mariana me ayudó mucho después de perder a Elena. Estaba destruido. No podía funcionar. Ella se hizo cargo de todo. De la casa, del negocio, de mantener las cosas en orden. Me sentí en deuda con ella, pero nunca dejaste de sospechar. No, nunca. Un golpe seco en la puerta los interrumpió. Era Ramón, el empleado de confianza más antiguo de Fernando. Don Fernando, llegó esto del laboratorio. Extendió un sobre manila cerrado. El tiempo pareció detenerse. Fernando tomó el sobre con manos que temblaban ligeramente. Valeria contuvo la respiración, con movimientos lentos, casi ceremoniales. Fernando rompió el sello y sacó los papeles. Leyó en silencio. Su expresión era imposible de descifrar. Pasaron segundos que parecieron horas. Entonces levantó la vista. Tenía lágrimas rodando por las mejillas. «Eres mi hija», dijo con voz quebrada. «El ADN coincide en un 99,9%. Eres mi Valeria, mi bebé». El mundo de Valeria explotó en 1000 pedazos. 20 años de preguntas, de noches llorando, de sentirse abandonada, de preguntarse quién era realmente. Todo se respondió en esas 4 palabras. Fernando se levantó de la silla y la abrazó. Fue un abrazo torpe al principio, de 2 extraños que compartían sangre pero no memoria. Pero luego Valeria se aferró a él y lloró como no lloraba desde niña, y Fernando la sostuvo como había soñado hacer durante 2 décadas. «Lo siento», sollozaba Fernando. «Lo siento tanto. Debí encontrarte antes. Debí buscarte más. Debí. Ya no importa». Valeria se separó apenas para mirarlo a los ojos. «Ahora estamos juntos». Permanecieron así, padre e hija reunidos después de 20 años, compartiendo un momento que ambos habían creído imposible. Ninguno de los dos vio la figura que observaba desde la ventana del pasillo, con los puños apretados y una expresión de odio puro. Mariana había escuchado todo, y esa misma noche, mientras la mansión dormía bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, comenzó a planear su siguiente movimiento. Valeria Morales se había convertido en una amenaza real, y las amenazas tenían que ser eliminadas. La confirmación del ADN cambió todo en la mansión Salazar. Fernando no podía dejar de mirar a Valeria, como si temiera que fuera a desaparecer si le quitaba los ojos de encima. Pasaban horas conversando, llenando los vacíos de 20 años perdidos. Él le contaba sobre Elena,
sobre cómo se habían conocido en una librería del centro histórico, sobre su risa contagiosa y su obsesión con las mariposas. Valeria escuchaba cada palabra como si fueran tesoros, construyendo la imagen de una madre que apenas recordaba. Mariana, por su parte, se volvió un fantasma en su propia casa. Aparecía en las comidas con esa sonrisa forzada, preguntaba por sus días con falsa dulzura, pero sus ojos contaban otra historia. Había algo peligroso acechando bajo esa fachada de normalidad. Era la cuarta noche desde la confirmación. Valeria había cenado con Fernando. Habían visto álbumes de fotos viejas hasta pasada la medianoche. Se sentía feliz por primera vez en mucho tiempo, como si finalmente hubiera encontrado su lugar en el mundo. Subió las escaleras hacia su habitación, todavía sonriendo por una anécdota que Fernando le había contado sobre Elena. La mansión estaba en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj antiguo del pasillo y sus propios pasos sobre la alfombra persa. Llegó al rellano del segundo piso y se apoyó en el barandal de la escalera para mirar hacia abajo. Las lámparas de cristal brillaban suavemente, proyectando sombras danzantes sobre el mármol. Entonces sucedió. El barandal cedió bajo su peso con un crujido terrible. Valeria sintió el vacío bajo sus pies. El mundo giró violentamente. Intentó agarrarse de algo, de lo que fuera, pero sus manos solo encontraron aire. Cayó. Los escalones golpearon su cuerpo uno tras otro. Escuchó un chasquido horrible cuando su brazo se dobló en un ángulo antinatural. El dolor la atravesó como un rayo. Rodó, golpeó, hasta que finalmente se detuvo en el piso de mármol del vestíbulo. Todo dolía. No podía respirar bien. Cuando intentó moverse, el brazo le gritó en agonía. Pero justo antes de perder el conocimiento, mientras su visión se nublaba, vio algo que se le quedó grabado en la mente. Una sombra en el piso de arriba y un aroma, ese perfume floral intenso y empalagoso que solo usaba una persona en toda la mansión. Mariana, Valeria. El grito de Fernando la devolvió a la conciencia. Estaba en el hospital, en una cama con sábanas demasiado blancas. Su brazo derecho estaba enyesado y sostenido por un cabestrillo. Fernando estaba a su lado, con ojeras profundas y cara de no haber dormido. «¿Qué pasó?», preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. «Te caíste por las escaleras», respondió Fernando, y su voz temblaba. «El barandal estaba flojo. Los doctores dicen que tienes el brazo fracturado y varias contusiones, pero nada más grave, gracias a Dios. No fue un accidente», dijo Valeria en voz baja. Fernando se quedó inmóvil. «¿Qué quieres decir?». «Vi una sombra y olí su perfume». Valeria lo miró directamente a los ojos. «Era Mariana, papá». Ella aflojó el barandal. Fernando cerró los ojos. Su mandíbula se tensó. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación de acero en su mirada. «Ya basta», dijo con voz firme. «Voy a contratar seguridad privada para ti y voy a averiguar qué diablos está pasando realmente». 3 días después, un hombre de unos 50 años, complexión robusta y mirada perspicaz, llegó a la mansión. Se presentó como Rodrigo Mendoza, investigador privado con 30 años de experiencia. «Don Fernando me puso al tanto de la situación», dijo Rodrigo mientras se sentaba frente a Valeria en la sala. «Voy a investigar el caso original de la desaparición de su madre y los incidentes recientes. Pero necesito que me cuente todo lo que recuerde, cada detalle, por insignificante que parezca». Valeria le contó sobre el barandal, sobre la sombra, sobre el perfume. Le habló de las amenazas veladas de Mariana, de su actitud cada vez más hostil. Rodrigo tomaba notas en una libreta gastada, asintiendo de vez en cuando. «Voy a revisar el barandal, aunque seguramente ya lo repararon», dijo, «y voy a investigar los movimientos de la señora Mariana. Mientras tanto, no se quede sola en ningún momento». «¿Entendido?». Fernando cumplió su palabra. Contrató guardaespaldas discretos que seguían a Valeria a todas partes. La mansión se llenó de cámaras de seguridad. Mariana protestó, diciendo que era una exageración, pero Fernando fue inflexible. Rodrigo trabajaba en silencio, revisando expedientes viejos, entrevistando a personas que habían conocido a Elena. Una semana después, llegó con un descubrimiento. «Encontré algo en los registros bancarios», dijo, desplegando unos papeles sobre el escritorio de Fernando. La noche que Elena desapareció, Mariana retiró una suma considerable de efectivo, 50.000 pesos,
Nunca explicó para qué. Fernando se quedó mirando los documentos como si fueran una serpiente venenosa. Cuando la investigación original se llevó a cabo, ella dijo que no había salido de su casa en toda la noche. Continuó Rodrigo. Pero estos retiros se hicieron en un cajero a 3 kilómetros de su residencia, a las 11 de la noche. Mintió, murmuró Fernando. Eso no es todo. Rodrigo sacó otra hoja. 2 semanas después del retiro, hubo un depósito en efectivo en la cuenta de un tal doctor Héctor Cervantes. La misma cantidad exacta, 50.000 pesos. ¿Quién es ese doctor? Era el director de un hospital psiquiátrico privado en Querétaro. Rodrigo hizo una pausa significativa. El hospital cerró hace 10 años por irregularidades, pero antes de cerrar, tuvo una paciente muy particular, una mujer sin identificación, ingresada bajo un nombre falso, que permaneció ahí durante 5 años en estado de sedación casi permanente. Valeria sintió que el corazón se le detenía. No puede ser. Una enfermera retirada que trabajó ahí me mostró fotografías viejas del personal y algunos pacientes. Rodrigo sacó una foto borrosa de su portafolio. Esta fue tomada en el 2007. La fotografía mostraba a una mujer delgada, demacrada, con el cabello descuidado y la mirada perdida, pero era inconfundible. Era Elena. El silencio en la habitación era ensordecedor. Fernando tomó la fotografía con manos temblorosas. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin control. Estuvo viva. Todo este tiempo estuvo viva. Su voz se quebró. Y yo pensé que había muerto. Dejé de buscarla. No es su culpa, dijo Rodrigo con firmeza. Esto fue planeado meticulosamente. Mariana se aseguró de que nadie encontrara a Elena. ¿Dónde está ahora?, preguntó Valeria, aferrándose al brazo de su padre. ¿Dónde está mi mamá? La enfermera dice que Elena escapó del hospital hace unos años, cuando el lugar ya estaba en decadencia y no había mucha vigilancia. Rodrigo suspiró. Desde entonces, no hay rastro de ella. Pudo haber ido a cualquier parte, o pudo no haber sobrevivido en las calles. Tenemos que encontrarla. Fernando se puso de pie. Si hay aunque sea una mínima posibilidad de que esté viva, tengo que encontrarla. Ya tengo gente investigando, aseguró Rodrigo. Estamos revisando albergues, hospitales públicos, centros de ayuda. Si está por ahí, la vamos a encontrar. ¿Y Mariana? La voz de Valeria sonó dura como el acero. ¿Qué vamos a hacer con ella? Fernando la miró con una expresión que Valeria nunca le había visto. Era la mirada de un abogado que había ganado los casos más difíciles. La mirada de un hombre que no se detenía ante nada cuando se trataba de justicia. Vamos a exponerla, dijo con calma letal. Vamos a reunir todas las pruebas, cada documento, cada testimonio. Y luego vamos a destruir esa máscara que ha usado durante 20 años. Esa noche, mientras Valeria intentaba dormir con su brazo enyesado, escuchó pasos en el pasillo. Se tensó, pero luego reconoció la voz de uno de los guardias haciendo su ronda. Estaba a salvo, por ahora, pero en algún lugar de la mansión, Mariana Salazar también estaba despierta, sintiendo cómo las paredes se cerraban a su alrededor. 20 años construyendo su posición, 20 años guardando su secreto, y todo estaba a punto de derrumbarse. Rodrigo Mendoza manejó durante 4 horas por la carretera a Querétaro, con la fotografía borrosa de Elena en el asiento del copiloto. El Hospital Psiquiátrico San Rafael se alzaba al final de un camino de terracería, rodeado de campos abandonados y árboles secos. Las rejas oxidadas colgaban de sus bisagras, los vidrios de las ventanas estaban rotos, y la pintura azul de las paredes se descascaraba como piel muerta. El lugar llevaba 10 años cerrado, pero aún así emanaba una energía perturbadora. Rodrigo había visto muchos lugares oscuros en su carrera, pero este tenía algo especialmente siniestro. Encontró a la enfermera Lupita García esperándolo en una fonda del pueblo cercano. Era una mujer de 60 y tantos años, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo y ojos que habían visto demasiado. «Gracias por aceptar hablar conmigo», dijo Rodrigo sentándose frente a ella. «Llevo años con esto en la conciencia», respondió Lupita, removiendo su café con manos temblorosas. «Cuando vi su anuncio buscando información sobre pacientes del San Rafael, supe que tenía que hablar». Rodrigo sacó su grabadora. «¿Le molesta si grabo esto?». Lupita negó con la cabeza. Respiró profundo antes de comenzar.
Yo trabajé en el San Rafael desde que abrió en 1998 hasta que cerró en 2014. Era un lugar complicado. El doctor Cervantes aceptaba pacientes que otras instituciones rechazaban, a veces por buenas razones, a veces no tanto. Hizo una pausa. En marzo del 2004 llegó una paciente especial. ¿Especial en qué sentido? Llegó en plena noche, traída por una mujer elegante que nunca dio su nombre real. Dijo que la paciente había intentado quitarse la vida y que la familia quería mantenerlo en secreto. Pagó en efectivo por adelantado, una suma que haría que el doctor Cervantes no hiciera preguntas. Rodrigo sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Recuerda cómo era esa mujer? Alta, cabello castaño, muy arreglada, tenía unos 40 años, tal vez menos. Lupita sacó una fotografía vieja de su bolsa. Esto lo guardé todos estos años, no sé por qué. Tal vez porque algo en toda esa situación me pareció mal desde el principio. La fotografía mostraba a una mujer siendo ingresada, sostenida por 2 enfermeros. Aunque la imagen era borrosa y la mujer tenía la cabeza gacha, Rodrigo reconoció las facciones de Elena Morales. ¿Qué nombre le pusieron? ¿María Fernández? El expediente decía que no tenía familia, que padecía amnesia severa y tendencias suicidas. El doctor Cervantes ordenó sedación continua. ¿Continua? ¿Durante cuánto tiempo? Lupita bajó la mirada, avergonzada. 5 años. La mantenían prácticamente dormida. Le daban solo lo necesario para comer y asearse. Pero el resto del tiempo estaba bajo medicación pesada. Yo sabía que estaba mal, pero era joven. Necesitaba el trabajo, y el doctor Cervantes era intimidante. La visitó alguien durante esos 5 años. La misma mujer que la trajo venía cada 6 meses. Nunca entraba a verla, solo hablaba con el doctor y se iba. Una vez la escuché decir: mientras no recuerde, todo está bien. Lupita se limpió una lágrima. Fue entonces cuando supe con certeza que algo terrible estaba pasando. ¿Qué pasó después? En 2009, el doctor Cervantes murió de un infarto. El hospital comenzó a decaer. El nuevo director no era tan estricto con la medicación. Poco a poco, Elena, María, empezó a despertar, a recordar fragmentos. Lupita sacó otra foto. Esta mostraba a Elena un poco más consciente, mirando por una ventana. Me habló, me preguntó si tenía una hija. Rodrigo tuvo que contenerse para no dejar escapar las emociones. ¿Qué le dijo? Le dije que no sabía. Ella lloraba. Decía que recordaba a un bebé, pero todo era confuso. La medicación había dañado su memoria. Podía recordar sensaciones, olores, emociones, pero no detalles concretos. Recordaba el nombre Fernando, pero no quién era. Recordaba jazmín y mariposas. Lupita se secó otra lágrima. Le di vitaminas extras, comida nutritiva cuando podía. Intenté ayudarla a recuperarse. ¿Y la mujer siguió viniendo? No. Después de la muerte del doctor Cervantes, nunca más la volvimos a ver. Creo que perdió contacto con el hospital, o tal vez pensó que ya no era necesario vigilar. El lugar se estaba cayendo a pedazos de todos modos. ¿Cuándo se fue Elena? En el 2013. El hospital ya estaba prácticamente abandonado. Solo quedábamos 2 enfermeras y un par de pacientes. Una noche simplemente se fue. Dejó una nota diciéndome gracias. Lupita buscó en su bolsa y sacó un papel amarillento, doblado cuidadosamente. La guardé todos estos años. Rodrigo leyó la nota escrita con letra temblorosa. Gracias, Lupita. Voy a buscar a mi familia. Voy a encontrar a mi bebé. No sé quién soy, pero sé que alguien me está esperando. Ruega por mí. ¿Tiene idea de a dónde pudo haber ido? Hablaba mucho de la Ciudad de México. Decía que sus sueños siempre la llevaban ahí, a una casa grande con jardines llenos de mariposas. Supongo que fue ahí. Rodrigo pasó las siguientes 2 horas haciéndole preguntas detalladas, tomando notas de cada fragmento de información. Lupita le dio copias de los pocos documentos que había guardado, recibos de medicamentos con el nombre falso, algunas anotaciones del diario del doctor Cervantes. «¿Hay algo más?», dijo Lupita cuando Rodrigo estaba por irse. En los últimos meses antes de que escapara, Elena dibujaba mucho. Le conseguí lápices y papel. Dibujaba siempre lo mismo: una mariposa dorada y una niña de ojos verdes. Le mostró uno de los dibujos que había guardado. Era simple, casi infantil, pero transmitía una emoción desgarradora.
una mariposa grande protegiendo a una niña pequeña. Nunca olvidó a su hija, susurró Lupita. Ni por un segundo, a pesar de todas las drogas, de todos los años. Una madre nunca olvida. Rodrigo regresó a la Ciudad de México con las evidencias guardadas cuidadosamente en su portafolio. En el camino, hizo llamadas, activó contactos, puso en marcha la segunda fase de la investigación. Si Elena había llegado a la Ciudad de México en 2013, tenía que haber un rastro. Los albergues, los hospitales públicos, las instituciones de ayuda a personas sin hogar. Alguien tenía que haberla visto. Contrató a 3 investigadores más para que revisaran cada refugio, cada comedor comunitario, cada centro de asistencia social. Les dio la fotografía más reciente de Elena, la descripción física, cualquier detalle que pudiera ayudar. Búsquenla como si fuera su propia madre, les dijo, porque para alguien lo es. 2 semanas después, recibió la llamada que cambiaría todo. «Jefe», dijo uno de sus investigadores, con voz emocionada. «Creo que la encontramos». Rodrigo casi se cae de la silla. «¿Dónde?» «Un albergue para mujeres en Coyoacán. La hermana Teresa, que dirige el lugar, dice que hay una mujer que llegó hace 2 años. No recuerda su nombre completo. Dice llamarse Elena. Tiene problemas de memoria, pero está mejorando con terapia. Y coincide con la descripción física». Rodrigo cerró los ojos, sintiendo un alivio inmenso mezclado con una emoción que no había sentido en años. «No le digas nada todavía. Voy para allá ahora mismo». El albergue Casa de la Esperanza estaba en una calle tranquila de Coyoacán. Pintado de amarillo brillante con macetas de flores en las ventanas, la hermana Teresa, una monja de unos 70 años con una sonrisa cálida, lo recibió en la entrada. «¿Es usted el investigador?», preguntó. «Sí, hermana. ¿Puedo ver a Elena?» «Está en el jardín. Pero antes de que hable con ella, necesita entender algo». La hermana Teresa lo miró con seriedad. Elena ha pasado por un trauma terrible. Su memoria está fragmentada. Hay días buenos y días malos. Necesitará tiempo, paciencia y mucho amor para sanar completamente. Su familia está lista para darle todo eso. La hermana Teresa asintió y lo guió hacia el jardín trasero. Y ahí, sentada en una banca bajo un árbol de jacarandas, estaba Elena Morales. Tenía el cabello gris, arrugas que no debería tener a su edad, y sus manos temblaban ligeramente. Pero cuando levantó la vista y Rodrigo vio esos ojos verdes, supo sin lugar a dudas que era ella. Estaba viva. Después de 20 años de pesadilla, Elena Morales estaba viva. Rodrigo se acercó despacio, como si temiera que Elena fuera a desvanecerse si hacía algún movimiento brusco. Ella lo observó con curiosidad, sin miedo, pero tampoco con reconocimiento. «Buenas tardes», saludó él, sentándose en la banca a una distancia prudente. «Me llamo Rodrigo Mendoza. Soy investigador privado». Elena inclinó la cabeza, estudiándolo. «¿Investigador? Hice algo malo». Su voz era suave, un poco ronca, como si no la usara mucho. Rodrigo sintió una punzada en el pecho al escuchar esa inseguridad. «No, señora. Todo lo contrario. He estado buscándola para su familia». Elena parpadeó, confundida. «¿Mi familia? Yo no recuerdo tener familia. Bueno, siento que la tengo, pero no puedo. No puedo verlos en mi cabeza». Se tocó la sien con frustración. «Es como tratar de agarrar agua con las manos. Entre más lo intento, más se me escapa». «Eso va a cambiar». Rodrigo sacó su teléfono con cuidado. «¿Me permite mostrarle algunas fotografías? Tal vez despierten algún recuerdo». Elena asintió, nerviosa. Rodrigo le mostró primero una foto antigua de ella misma, de cuando estaba embarazada. Elena se quedó mirándola fijamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Esa soy yo», susurró. «Estoy esperando un bebé». «¿Tuve un bebé?» «Sí, una niña hermosa». Rodrigo deslizó a la siguiente foto. Era Valeria, tomada recientemente en el jardín de la mansión. Elena soltó un sollozo. Sus manos temblaban violentamente mientras sostenía el teléfono. «Esos ojos. Conozco esos ojos. Los he visto en mis sueños. Una niña pequeña con esos mismos ojos verdes». Las lágrimas corrían libremente por su rostro. «¿Es mi hija? ¿De verdad es mi hija? Se llama Valeria. Tiene 23 años. La ha estado buscando toda su vida.
Elena se abrazó a sí misma, meciéndose ligeramente. 23 años. Perdí 23 años con ella. ¿Por qué? ¿Qué me pasó? Rodrigo respiró profundo. Tenía que ser cuidadoso con cómo le daba la información. Alguien la lastimó. La mantuvo alejada de su familia a la fuerza. Pero ahora que la encontramos, puede volver a casa. ¿Casa? Elena miró hacia el albergue. Este es mi hogar ahora. No, me refiero a su verdadera casa. Rodrigo mostró una foto de Fernando. Este hombre es Fernando Salazar. Es su esposo. Elena miró la fotografía durante largo rato. Algo cambió en su expresión. Una chispa de reconocimiento. Fernando, murmuró. Conozco ese nombre. Lo digo en sueños a veces, Fernando. Cerró los ojos. Recuerdo manos fuertes. Recuerdo risas. Recuerdo sentirme segura. Él nunca dejó de buscarla, dijo Rodrigo con voz suave. 20 años. Y nunca se rindió. Y Valeria tampoco. Los dos la esperan. Elena abrió los ojos, ahora llenos de determinación a pesar del miedo. Quiero verlos, quiero recordar, pero tengo miedo, admitió. ¿Y si no soy la madre que ella necesita? ¿Y si mi mente está demasiado rota? No está rota, está sanando. Rodrigo le extendió una mano. Y ellos la van a ayudar. Pero hay algo más que necesita saber. Le contó sobre Mariana, sobre el hospital psiquiátrico, sobre los años de sedación. Con cada palabra, veía cómo la expresión de Elena pasaba de la confusión a la ira, del dolor a la determinación. Recuerdo su cara, dijo Elena de pronto, con voz tensa. Una mujer de cabello castaño. Me dio algo de beber aquella noche. Me sentí mareada. Luego todo se volvió negro. Cuando desperté, no sabía dónde estaba. No sabía quién era. Sus puños se apretaron. Ella me robó la vida. Y vamos a hacer que pague por eso, prometió Rodrigo. Pero para eso, necesitamos que testifique, que enfrente a Mariana y le diga la verdad a todos. Elena tembló, pero asintió. Si eso significa proteger a mi hija, lo haré. Haré lo que sea. Rodrigo pasó las siguientes horas coordinando todo. Llamó a Fernando para darle la noticia. Escuchándolo llorar de alivio al otro lado de la línea, arregló los papeles legales necesarios, habló con la hermana Teresa sobre el alta de Elena y contrató protección adicional. Mariana no puede saber que encontramos a Elena, le dijo a Fernando por teléfono. No todavía. Necesitamos preparar bien la confrontación, reunir todas las pruebas, asegurarnos de que no pueda escapar. ¿Cuánto tiempo necesitas?, preguntó Fernando, con voz ahogada de emoción. 1 semana, tal vez 2. Mientras tanto, tenemos que actuar con normalidad. Mariana no puede sospechar nada, pero actuar con normalidad era imposible. Fernando no podía concentrarse en nada. Valeria contaba los días con desesperación. La tensión en la mansión era tan espesa que podía cortarse con cuchillo. Mariana lo notó. Por supuesto, llevaba 20 años leyendo a Fernando. Conocía cada uno de sus gestos, cada cambio en su expresión. «Estás distinto», le dijo una noche durante la cena. ¿Pasó algo? «Solo es trabajo», mintió Fernando, sin poder mirarla a los ojos. Mariana entrecerró la mirada. Algo estaba pasando, algo que la excluía, y eso la aterraba. Comenzó a seguir a Rodrigo. Contrató a su propio investigador para que vigilara al investigador. 1 semana después, su informante le trajo noticias que la dejaron helada. Mendoza visitó un albergue en Coyoacán, Casa de la Esperanza. Estuvo ahí varias horas hablando con una mujer. El investigador le mostró fotos borrosas tomadas con zoom. No pudimos identificarla bien, pero parece tener unos 40 y tantos. Mariana tomó las fotos con manos temblorosas, aunque la calidad era pésima, aunque no podía ver el rostro con claridad. Algo en la postura de esa mujer, en la forma de sus hombros, la hizo sentir un terror primitivo. No podía ser. Elena no podía estar viva. Había pasado años sedada. Su mente debía estar destruida. Incluso si había escapado, debería estar perdida en alguna parte, incapaz de recordar, incapaz de hablar. Pero Rodrigo había estado ahí, y Fernando estaba actuando extraño, y Valeria la miraba con un odio apenas disimulado. Esa noche, Mariana casi no durmió. Caminaba de un lado a otro de su habitación, tratando de pensar, de planear.
Si Elena estaba viva y había recuperado la memoria, todo estaba perdido. 20 años de secretos saldrían a la luz. La mandarían a prisión. Perdería todo, a menos que actuara primero. Comenzó a hacer llamadas discretas, a mover dinero a cuentas en el extranjero, a preparar documentos falsos. Si todo se venía abajo, necesitaba tener una salida. Tal vez podría huir a España o a Argentina, en algún lugar donde no pudieran alcanzarla. Pero una parte de ella, la parte que había construido su vida entera alrededor de Fernando y de esta mansión, se negaba a rendirse. Había luchado tanto, había sacrificado tanto. ¿No iba a perderlo todo sin pelear? Mientras tanto, en el albergue de Coyoacán, Elena se preparaba para el momento más importante de su vida. La hermana Teresa le había conseguido ropa nueva, sencilla pero digna. Otra monja la ayudaba con ejercicios de respiración para manejar la ansiedad. ¿Y si no me reconocen?, preguntaba Elena una y otra vez. ¿Y si mi hija me odia por haberla abandonado? No la abandonó, le recordaba la hermana Teresa. Se la arrebataron. Hay una gran diferencia. Rodrigo visitaba diariamente, mostrándole más fotografías, contándole historias sobre Valeria y Fernando, ayudándola a reconstruir los pedazos de su vida. Y lentamente, muy lentamente, Elena comenzaba a recordar. No todo. Tal vez nunca recordaría todo, pero recordaba lo suficiente. Recordaba el amor. Recordaba a su familia. Y recordaba perfectamente la traición de Mariana. «Estoy lista», le dijo a Rodrigo una semana después. «Quiero ver a mi familia, y quiero que esa mujer pague por lo que hizo». Rodrigo asintió con una sonrisa. «Entonces es hora. Vamos a organizar una reunión en la mansión. Una gran reunión con testigos, con evidencias, con todo documentado. Y ahí, frente a todos, va a contar su historia». ¿Cuándo? Este sábado, en 5 días. Elena respiró profundo, sintiendo miedo y determinación en partes iguales. 5 días, en 5 días, después de 20 años de pesadilla. Finalmente volvería a casa, el jueves por la tarde, 2 días antes de la reunión planeada. Rodrigo llegó al albergue Casa de la Esperanza con el corazón acelerado. Era el momento que había estado posponiendo. Sabiendo que sería el más delicado de todos, Elena lo esperaba en el jardín. Como siempre, había mejorado notablemente en las últimas semanas. Su cabello gris ahora estaba limpio y bien peinado. Sus manos ya no temblaban tanto, y en sus ojos verdes había una chispa de vida que no estaba ahí antes. «Buenos días, Rodrigo», lo saludó con una sonrisa tímida. «Buenos días, Elena». Él se sentó junto a ella. Llevaba un sobre manila en las manos. «Hoy traje algo especial». Sacó del sobre varias fotografías. No eran las mismas que le había mostrado antes. Estas eran más recientes, más íntimas. Valeria en el jardín de las mariposas, Valeria sonriendo mientras leía un libro, Valeria con su brazo enyesado, pero con determinación en la mirada. Elena tomó cada foto con reverencia, como si fueran tesoros invaluables. «Es tan hermosa», susurró. «Se parece a mí cuando era joven, pero tiene algo de Fernando también, en la forma de fruncir el ceño cuando está concentrada». Sonrió entre lágrimas. «¿De verdad quiere verme? Aunque no pueda recordar todo, lo desea más que nada en el mundo», aseguró Rodrigo. «Pero necesito preguntarle algo importante. ¿Está lista para enfrentar a Mariana?» La expresión de Elena se endureció. En las últimas semanas, con ayuda de la terapia y las conversaciones con Rodrigo, había recuperado fragmentos claros de aquella noche terrible. «Recuerdo más ahora», dijo con voz firme. «Recuerdo que Mariana vino a mi casa aquella noche. Dijo que Fernando había tenido un accidente, que necesitaba que fuera con ella al hospital de inmediato. Yo acababa de dar a luz. Tenía a Valeria en brazos. Estaba asustada, confundida. Cerró los ojos, reviviendo el momento. Me ofreció agua. Dijo que me vería nerviosa, que me calmara antes de ver a Fernando. Bebí el agua. Y después, todo se volvió borroso. Recuerdo brazos que me sostenían, el llanto de mi bebé alejándose. Traté de gritar, pero mi lengua no me obedecía. Lo último que vi fue el rostro de Mariana mirándome sin expresión, como si yo fuera nada, como si fuera un objeto que necesitaba quitar del camino. Abrió los ojos brillantes de furia. Me robó 20 años. Me robó a mi hija. Me robó mi vida. Por eso necesitamos que testifique.
explicó Rodrigo. Tenemos pruebas, los registros bancarios, el testimonio de la enfermera Lupita, los documentos del hospital psiquiátrico, pero su testimonio es la pieza clave. Es la única que puede contar lo que realmente pasó aquella noche. Lo haré, afirmó Elena sin dudar. Pero antes necesito ver a Valeria. Necesito ver a Fernando, aunque sea de lejos, aunque no quieran hablarme todavía. Necesito verlos con mis propios ojos para saber que son reales, que no es otro de mis sueños. Rodrigo había estado esperando esa petición. Ya lo había hablado con Fernando. ¿Qué le parecería si ellos vinieran mañana, aquí, al albergue, un encuentro privado, antes de la gran confrontación? Elena se llevó una mano al pecho, como si necesitara contener el corazón que amenazaba con salirse. Mañana, pero... ¿y si me ven y se decepcionan? No soy la misma mujer de las fotografías. Estoy vieja, rota, está viva, la interrumpió Rodrigo con gentileza. Y eso es lo único que les importa. Esa noche, Elena casi no durmió. La hermana Teresa la encontró a las 3 de la mañana caminando por el jardín, practicando lo que le diría a su hija. Debería descansar, le dijo la monja con cariño. No puedo. ¿Cómo le dices a tu hija que la amas cuando han pasado 20 años? ¿Cómo le explicas que nunca dejaste de pensar en ella? Que incluso cuando no recordabas tu propio nombre, recordabas que tenías que proteger a alguien pequeño. La hermana Teresa la abrazó. No necesita palabras perfectas, solo necesita estar ahí. El amor hablará por usted. El viernes amaneció con un cielo despejado. Rodrigo llegó temprano con ropa nueva para Elena. Un vestido sencillo color azul marino, zapatos cómodos y un chal ligero. La hermana Teresa la ayudó a arreglarse el cabello. Le aplicó un poco de maquillaje para ocultar las ojeras. «Está hermosa», le aseguró la monja. Elena se miró al espejo. No se reconocía del todo, pero por primera vez en 20 años se vio digna. A las 11 de la mañana, un automóvil negro se estacionó frente al albergue. Elena observaba desde la ventana, con las manos apretadas hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Fernando bajó primero, aunque habían pasado 2 décadas. Elena lo reconoció de inmediato. Estaba más delgado, con canas en las sienes, arrugas de preocupación alrededor de los ojos, pero seguía siendo su Fernando. Luego bajó Valeria. Elena soltó un sollozo involuntario. Su bebé, su niña. Ahora era una mujer joven, hermosa, con esos mismos ojos verdes que Elena veía cada vez que se miraba al espejo. «Están aquí», susurró. La hermana Teresa la tomó del brazo. «¿Lista?» Elena asintió. Aunque sentía que las piernas apenas la sostenían, caminaron lentamente hacia la sala de visitas, donde Rodrigo había llevado a Fernando y Valeria. Cuando abrieron la puerta, el tiempo pareció detenerse. Fernando estaba de pie junto a la ventana. Valeria se aferraba a su brazo, con el yeso todavía en el brazo fracturado. Ambos se voltearon al escuchar la puerta y se quedaron inmóviles. Elena dio un paso tembloroso hacia adelante. Abrió la boca, tratando de encontrar las palabras que había ensayado toda la noche, pero lo único que salió fue un sollozo. «Valeria, mi niña». Valeria sintió que todo su cuerpo temblaba. 20 años buscando a esta mujer, soñando con este momento, preguntándose cómo se sentiría, y ahora que estaba aquí, frente a ella, no podía moverse. Entonces Elena hizo algo inesperado. Comenzó a cantar, con voz quebrada pero dulce. «Duerme, mi niña, duerme ya, que la luna te cuidará. Sueña con mariposas de cristal, que mañana volverán». Era la canción de cuna, la que Valeria recordaba de sus primeros años de vida, la que había tarareado miles de veces sin saber por qué. «Mamá», susurró Valeria, y las lágrimas comenzaron a caer. Corrió hacia Elena y la abrazó con tanta fuerza que casi la tira. Elena la rodeó con sus brazos, hundiéndole el rostro en el cabello, aspirando su olor, sintiendo el calor de su cuerpo. «Lo siento», sollozaba Elena. «Lo siento tanto. No quise dejarte. Nunca quise dejarte». «Lo sé», lloraba Valeria. «Ya sé lo que pasó. No fue tu culpa». Fernando se acercó despacio, con lágrimas rodando por su rostro. Cuando Elena levantó la vista, extendió una mano temblorosa hacia él. «Fernando, mi amor, perdóname por tardarte tanto en regresar.
Él tomó su mano y la atrajo hacia sí, abrazando a ambas mujeres. No hay nada que perdonar. Su voz se quebró. Estás aquí. Estás viva. Eso es lo único que importa. Los tres permanecieron así durante largo rato, llorando, sanando, recuperando 20 años perdidos en un solo abrazo. Rodrigo y la hermana Teresa observaban desde la puerta con sus propias lágrimas en los ojos. «Gracias», le susurró la monja. «Les devolvió su familia. Todavía falta lo más difícil», respondió Rodrigo. «Mañana viene la confrontación». Cuando finalmente se separaron, se sentaron juntos en el sofá. Elena sostenía la mano de Valeria como si tuviera miedo de que desapareciera. Fernando no podía dejar de mirarla, maravillado de que estuviera realmente ahí. «Tengo tanto que contarles», dijo Elena. «Y tenemos todo el tiempo del mundo», respondió Valeria. «Pero primero hay algo que tienes que hacer». «¿Qué cosa?» «Mañana», intervino Fernando con voz seria. «Mañana vamos a exponer a Mariana. Vamos a reunir a gente importante, testigos respetables, y vas a contar tu historia, la verdad completa». Elena sintió un escalofrío, pero asintió con determinación. «Estoy lista. He esperado 20 años para esto». Pasaron el resto del día juntos, llenando vacíos, compartiendo historias. Elena les contaba lo poco que recordaba de los años en el hospital. Valeria le hablaba de su infancia difícil. Fernando les mostraba fotografías que había guardado todos estos años, y por primera vez en 2 décadas, se sintieron completos. Cuando llegó la hora de despedirse, ninguno quería separarse. «Mañana te llevamos a casa», prometió Fernando. «Para siempre». Elena sonrió entre lágrimas. «Estoy lista para volver a casa». El sábado amaneció con un cielo gris que amenazaba tormenta. En la mansión Salazar, los empleados preparaban el salón principal, siguiendo las instrucciones precisas de Fernando: sillas dispuestas en filas, una mesa larga al frente, y lo más importante, un proyector y una pantalla gigante. «¿Para qué es toda esta parafernalia?», preguntó Mariana, observando los preparativos desde las escaleras. «Una reunión de negocios importante», respondió Fernando sin mirarla. «Socios, inversores, gente clave del bufete. Necesito presentarles un caso especial». Mariana frunció el ceño. Algo no cuadraba. Fernando estaba demasiado tenso, demasiado concentrado, y Valeria, que normalmente evitaba las reuniones formales, estaba vestida elegantemente y ayudaba con los preparativos. «¿Necesitas que me quede?», ofreció Mariana. «Puedo ayudar con los invitados». «No será necesario». Fernando finalmente la miró. «Pero me gustaría que estuvieras presente. Tu opinión siempre ha sido valiosa para mí». Esas palabras deberían haberla tranquilizado, pero el tono de Fernando tenía algo extraño. Mariana decidió quedarse, aunque cada instinto le gritaba que huyera. A las 5 de la tarde, los invitados comenzaron a llegar: socios del bufete de Fernando, jueces retirados, colegas abogados de renombre, incluso un periodista de investigación reconocido. Todos saludaban cordialmente a Fernando, miraban con curiosidad el montaje del salón y tomaban asiento. Mariana se sentó en la tercera fila, con el estómago revuelto. Reconoció a varias de esas personas. Eran gente importante, testigos creíbles. ¿Testigos de qué? A las 6 en punto. Fernando se puso de pie frente a la audiencia. Valeria estaba a su lado, y Rodrigo operaba el proyector desde la esquina. «Gracias a todos por venir», comenzó Fernando con voz firme. «Los llamé aquí como testigos de una verdad que ha estado enterrada durante 20 años. Una verdad sobre un crimen que destruyó a mi familia». Mariana sintió que se le helaba la sangre. «El 15 de marzo del 2004, continuó Fernando. «Mi esposa Elena Morales desapareció junto con nuestra hija recién nacida. Durante 2 décadas. Creí que habían muerto. Busqué incansablemente. Contraté investigadores. Revisé cada pista. Pero el cuerpo nunca apareció, porque no había cuerpo que encontrar». Rodrigo proyectó la primera imagen en la pantalla. La fotografía antigua de Elena con el collar de mariposa. «Elena no murió», dijo Fernando, su voz temblando ligeramente. «Fue secuestrada, drogada y mantenida en un hospital psiquiátrico bajo identidad falsa durante 5 años, sometida a sedación continua para destruir su memoria y asegurar que nunca pudiera regresar». Murmullos de shock recorrieron el salón. Mariana se aferró a los brazos de su silla.
sintiendo que las paredes se cerraban a su alrededor. Las imágenes comenzaron a aparecer en rápida sucesión. Extractos bancarios mostrando el retiro de 50,000 pesos la noche de la desaparición. Depósitos en la cuenta del Dr. Héctor Cervantes. Fotografías del Hospital Psiquiátrico San Rafael. La persona responsable de este crimen. Fernando proyectó otra imagen, esta vez de registros de llamadas telefónicas. Pagó para mantener a mi esposa prisionera. Visitaba el hospital cada 6 meses para asegurarse de que Elena permaneciera sedada, sin memoria, sin identidad. Rodrigo proyectó el testimonio escrito de la enfermera Lupita, certificado ante notario, luego las fotografías borrosas de Elena en el hospital, demacrada, perdida, durante años. Viví con esta persona bajo mi techo, continuó Fernando, su voz ahora dura como el acero. Confié en ella, la consideré familia. Mientras tanto, mi esposa sufría en el infierno, y mi hija crecía sin madre, creyéndose abandonada. Mariana se puso de pie bruscamente, pálida como papel. Fernando, ¿qué estás insinuando? Esto es ridículo. Siéntate, Mariana, ordenó él con voz cortante, pero ella no se sentó. Comenzó a retroceder hacia la puerta. No voy a quedarme a escuchar estas acusaciones sin fundamento. Es obvio que alguien te está manipulando. ¿Sin fundamento? Rodrigo activó una grabación de audio. Era su propia voz, de hacía semanas, ofreciéndole dinero para que dejara de investigar. Esta es tu voz, Mariana, intentando sobornar a un investigador. El rostro de Mariana se descompuso. Yo estaba preocupada. Pensé que era un estafador. Mentira. La voz de Valeria sonó clara y fuerte. Has estado mintiendo durante 20 años. Fernando asintió a Rodrigo, quien proyectó la última serie de imágenes, documentos del hospital con la firma de M. Salazar, autorizando la sedación continua de María Fernández, fotografías de Mariana visitando el hospital, tomadas por las cámaras de seguridad viejas que Rodrigo había logrado recuperar. Es suficiente. Mariana alzó las manos. Ustedes no entienden. No saben lo que es amar a alguien que nunca te ve, Fernando. Yo estaba ahí cuando Elena se fue. Yo te ayudé. Yo reconstruí tu vida. ¿Y cómo me lo pagaste? Siempre buscándola a ella. Siempre suspirando por ella. Yo merecía ese lugar a tu lado. Entonces admites que la secuestraste, dijo Fernando con voz peligrosamente calmada. Mariana se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. Miró a su alrededor. Vio las caras de shock y repulsión de todos los presentes. Al periodista tomando notas furiosamente. No, yo no dije. Dijiste suficiente. Fernando caminó hacia ella. Pero hay algo más que necesitas ver. Asintió hacia la puerta del salón. Rodrigo la abrió, y Elena entró. El silencio que cayó sobre el salón fue absoluto. Mariana dio un paso atrás. Tropezó con su propia silla. Casi cae. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Su boca se abrió en un grito silencioso. No, tú estabas. No puedes. Elena caminó despacio, con la dignidad de quien ha sobrevivido al infierno. Su cabello gris brillaba bajo las luces. Sus ojos verdes fijos en Mariana con una intensidad que hacía temblar. Se detuvo frente a la mujer que le había robado 2 décadas de vida. Recuerdo todo, dijo Elena con voz clara. Recuerdo cómo viniste a mi casa aquella noche, cómo me dijiste que Fernando había tenido un accidente, cómo me diste agua con droga mientras yo sostenía a mi bebé. Recuerdo despertarme en ese lugar horrible, sin saber quién era, sin poder moverme, escuchándote decirle al doctor que me mantuviera dormida para siempre. Elena, yo tenía que hacerlo. Tú no lo entiendes. Entender que... La voz de Elena subió. Entender que me robaste a mi hija, que me robaste 20 años, que me convertiste en un vegetal humano por tu obsesión enfermiza. Yo lo amaba, gritó Mariana. Lo amaba más que tú. Yo estaba ahí, yo... Tú no sabes lo que es el amor, interrumpió Elena. El amor no destruye, no secuestra, no droga, no mantiene a una madre separada de su hija durante 2 décadas. Mariana comenzó a sollozar, cayendo de rodillas. Solo quería mantener mi familia unida. Cuando mi esposo murió, cuando perdí todo, Fernando era lo único que me quedaba. No quería perderlo también. Entonces me robaste la vida. Elena se agachó para quedar a su altura. Pero ya no más. Ya no tienes poder sobre mí.
Fernando hizo una señal. 2 policías que habían estado esperando fuera entraron al salón. Mariana Salazar, dijo uno de ellos, queda arrestada por los cargos de secuestro, privación ilegal de la libertad, falsificación de documentos y intento de homicidio, mientras le ponían las esposas. Mariana miraba a Fernando con ojos suplicantes. Fernando, por favor, fueron 20 años juntos. Eso tiene que significar algo. Él la miró sin una pizca de compasión. Significó 20 años de mentiras, 20 años que le robaste a mi familia. Los policías la sacaron mientras sollozaba, sus gritos de «lo siento» resonando por el pasillo hasta desvanecerse. Cuando la puerta se cerró, Fernando se volvió hacia los presentes. Gracias por ser testigos de esto. Sus testimonios serán cruciales en el juicio. Uno por uno, los invitados se acercaron a expresar su apoyo, su shock, su solidaridad. El periodista ya estaba haciendo llamadas. La historia saldría en todos los noticieros antes del amanecer. Cuando finalmente se fueron todos, solo quedaron Fernando, Elena, Valeria y Rodrigo en el gran salón. Se acabó, susurró Elena. Después de 20 años, finalmente se acabó. Fernando la abrazó y Valeria se unió a ellos. No, dijo Fernando suavemente. No se acabó. Apenas comienza. Comienza nuestra vida juntos. La vida que deberíamos haber tenido siempre. Afuera, la tormenta finalmente estalló, limpiando el aire con lluvia torrencial. Pero dentro de la mansión Salazar, por primera vez en 2 décadas, había paz. La noche después del arresto de Mariana, la mansión Salazar se sumergió en un silencio extraño. No era la quietud incómoda de los secretos guardados, sino algo diferente. Era como si la casa misma respirara aliviada después de 20 años conteniendo el aliento. Elena no podía dormir. Caminaba descalza por los pasillos que alguna vez habían sido suyos, tocando las paredes, reconociendo las fotografías, recuperando fragmentos de memoria con cada paso. Fernando la encontró a las 3 de la mañana en el Jardín de las Mariposas, sentada en la misma banca donde solía pasar horas cuando estaba embarazada. ¿No puedes dormir?, preguntó él, sentándose a su lado. Elena negó con la cabeza. Tengo miedo de que al cerrar los ojos, despierte de nuevo en ese lugar horrible, que todo esto sea un sueño y tú y Valeria sean solo fantasmas de mi imaginación rota. Fernando tomó su mano, sintiendo cuánto temblaba. Esto es real. Estoy aquí. Valeria está arriba, durmiendo en su habitación, y tú estás en casa. En casa, Elena miró a su alrededor. No reconozco este lugar, Fernando. Han cambiado tantas cosas. Yo he cambiado. ¿Cómo podemos pretender que los últimos 20 años no pasaron? No vamos a pretender nada. Fernando le apretó la mano. Van a doler, va a ser difícil, pero lo vamos a hacer juntos, paso a paso. Elena se recargó en su hombro, permitiéndose un momento de debilidad. Le fallé a Valeria. Ella creció sin madre. Sufrió. Se sintió abandonada. ¿Cómo le compenso 20 años? No le fallaste. Te la quitaron. Fernando la abrazó. Y Valeria lo sabe. Lo entiende. Dale tiempo, a los 3. Cuando el sol comenzó a salir, encontraron a Valeria bajando las escaleras. Ella también había tenido una noche difícil, llena de pesadillas, donde Mariana regresaba a separarlos de nuevo. Se sentaron los 3 en la cocina, tomando café mientras el día amanecía. No hablaron mucho. No era necesario. Solo estar juntos era suficiente por ahora. Los días siguientes fueron una mezcla caótica de emociones. Elena tuvo que dar su declaración formal ante el Ministerio Público, reviviendo cada detalle de su secuestro y cautiverio. Valeria la acompañó, sosteniendo su mano cada vez que la voz de Elena temblaba demasiado. El caso se volvió mediático de inmediato. Los periódicos llamaban a Mariana la mujer que robó 2 décadas. Los noticieros mostraban imágenes del hospital psiquiátrico abandonado. Reporteros acampaban fuera de la mansión, esperando una declaración. Fernando contrató más seguridad y declaró que la familia no haría comentarios públicos hasta después del juicio. Una tarde, mientras organizaban los documentos legales en el despacho, Valeria finalmente hizo la pregunta que llevaba días guardándose. «Mamá, ¿me puedes contar cómo era yo cuando nací?» Elena levantó la vista de los papeles, sorprendida. Era la primera vez que Valeria la llamaba «mamá», directamente. «Eras perfecta.
dijo Elena con una sonrisa, pequeñita, con los ojos bien abiertos desde el primer momento, como si quisieras ver todo el mundo de golpe. Llorabas solo cuando tenías hambre, pero te calmabas en cuanto te cargaba, y tenías este lunar aquí. Tocó el cuello de Valeria, justo debajo de la oreja izquierda, en forma de corazón. Valeria se tocó el lunar que siempre había tenido ahí, sin saber que su madre lo conocía. Me cantabas, todo el tiempo. Elena comenzó a tararear la canción de cuna. Tu papá decía que ibas a crecer pensando que la vida era un musical. Fernando sonrió desde su escritorio, recordando esos días que parecían de otra vida. Tenía razón. Elena cantaba hasta para hacer el desayuno. Todavía lo hago, admitió Elena. En el albergue, las hermanas decían que siempre me escuchaban cantando mientras lavaba los platos. No sabía por qué, pero ahora entiendo. Era mi forma de mantenerme conectada contigo, aunque no recordara quién eras. Valeria sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. Yo también cantaba esa canción. Mi tía me gritaba que me callara, pero yo la cantaba en voz baja cuando estaba sola. Sentía que alguien me estaba cuidando cuando la cantaba. Te estaba cuidando. Elena se acercó y abrazó a su hija. Aunque no estuviera ahí físicamente, mi amor te alcanzó. De alguna forma, te alcanzó. Los abrazos se volvieron más frecuentes, las conversaciones más largas. Elena comenzó terapia intensiva para procesar el trauma y recuperar más memorias. Valeria la acompañaba a veces, trabajando sus propios dolores de abandono y rechazo. Fernando se tomó un descanso indefinido del bufete para estar con su familia, por primera vez en 20 años. Priorizó su vida personal sobre el trabajo. Un día, mientras revisaban álbumes de fotos antiguos, Valeria señaló una imagen de Elena embarazada, radiante, con las manos en su vientre. Me robó esto, dijo Valeria con voz dura. Mariana nos robó estos momentos. Sí, concordó Fernando, pero no puede robarnos el futuro. Eso todavía es nuestro. ¿Cuántos años le van a dar?, preguntó Valeria. El abogado dice que entre 20 y 30 años, respondió Fernando. Secuestro agravado, privación ilegal de libertad, falsificación de documentos, intento de homicidio. Va a pasar el resto de su vida en prisión. Bien, dijo Valeria sin remordimiento. Es lo mínimo que merece. Elena permanecía en silencio. Aunque odiaba lo que Mariana le había hecho, no podía evitar sentir una pizca de lástima por la mujer que había desperdiciado su vida entera en una obsesión enfermiza. Debe haber estado muy sola, murmuró, muy desesperada, para hacer algo así. Tuvo que haber estado rota por dentro. No la defiendas, dijo Valeria bruscamente. No la defiendo, aclaró Elena. Solo trato de entender, porque si no entiendo, el odio me va a consumir. Y ya perdí suficientes años. No voy a perder más envenenándome con rencor. Fernando la miró con admiración. Después de todo lo que había sufrido, Elena todavía podía encontrar compasión. Eres más fuerte que yo, le dijo. No soy fuerte. Elena negó. Estoy rota en 1000 pedazos, pero estoy tratando de pegarme de nuevo, y para eso necesito dejar ir el veneno. Valeria guardó silencio, procesando las palabras de su madre. Todavía no estaba lista para perdonar. Tal vez nunca lo estaría, pero podía entender el deseo de Elena de sanar, en lugar de destruirse. Las semanas pasaron. El caso contra Mariana avanzaba con solidez gracias a las montañas de evidencia. Su abogado intentó negociar, pero el fiscal no cedió. Esto iría a juicio completo. Mariana pidió ver a Fernando una vez, desde la prisión. Él se negó. No tenía nada que decirle. Una noche, mientras cenaban los tres juntos, algo que ahora hacían todas las noches, Elena soltó el tenedor y miró a Fernando con determinación. Quiero retomar mi vida. Quiero ser útil. Estar sentada en esta casa todo el día me está volviendo loca. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Fernando. En el albergue, ayudaba con las otras mujeres. Muchas habían pasado por traumas, violencia, pérdidas. Yo entendía su dolor. Quiero hacer algo así. Quiero ayudar a otras personas que están perdidas, como yo estuve. Fernando sonrió. Podemos crear una fundación, en tu nombre, para ayudar a víctimas de violencia y secuestro. Y yo quiero estudiar Derecho, anunció Valeria de pronto. Quiero ser abogada como tú, papá, para defender a personas como nosotras. Fernando sintió que el corazón se le llenaba de orgullo. Entonces vamos a hacer eso, los tres,
Vamos a convertir este dolor en algo útil, algo que ayude a otros. Elena extendió su mano sobre la mesa. Valeria puso la suya encima. Fernando completó el círculo. Por el futuro, dijo Elena. Por la familia, añadió Valeria. Por nosotros, finalizó Fernando. Esa noche, por primera vez desde su regreso, Elena durmió sin pesadillas, y en su sueño vio mariposas doradas volando libres bajo el sol. 6 meses después, el otoño llegó a la Ciudad de México, pintando los árboles de colores cálidos. La mansión Salazar había cambiado tanto que parecía un lugar completamente diferente. Las habitaciones que antes permanecían cerradas ahora estaban llenas de luz. Las paredes que guardaban secretos ahora mostraban fotografías de momentos felices. Elena y Valeria cocinando juntas, Fernando enseñándole a Valeria los fundamentos del derecho, los 3 en el jardín rodeados de mariposas. El juicio de Mariana había concluido 3 semanas atrás, 25 años de prisión sin posibilidad de libertad anticipada. Cuando leyeron el veredicto, Mariana había llorado, pero no pidió perdón. Hasta el final, insistió en que solo había hecho lo que el amor la obligó a hacer. Elena había asistido a cada día del juicio, sentada entre Fernando y Valeria, dando su testimonio con voz firme. Cuando todo terminó, sintió como si hubiera cerrado un capítulo doloroso de su vida. No era olvido, nunca olvidaría, pero era cierre. Ahora, en una tarde de noviembre, Elena estaba en el jardín de las mariposas, supervisando las últimas plantaciones. El jardín se había expandido considerablemente. Ya no era solo un rincón privado de la mansión, sino el corazón de la Fundación Elena Morales, dedicada a ayudar a víctimas de secuestro y violencia. Mamá, llegaron más voluntarias. Valeria asomó la cabeza por la puerta del jardín. 3 mujeres que quieren ayudar con el programa de acompañamiento. Elena sonrió. Valeria había dejado su trabajo de garzoneta y ahora estudiaba Derecho en la UNAM, mientras ayudaba a tiempo completo en la fundación. Su brazo había sanado completamente, pero conservaba una pequeña cicatriz que decía que era su recordatorio de que había sobrevivido. «Diles que las veo en 10 minutos», respondió Elena, quitándose los guantes de jardinería. «Solo déjame lavarme las manos». Mientras caminaba hacia la casa, observó las mariposas monarca que habían llegado esa semana. Eran docenas, tal vez cientos, llenando el jardín con sus alas naranjas y negras. Cada año migraban, y cada año Elena las recibía como viejas amigas. Encontró a Fernando en su despacho. Revisando los estatutos legales de la fundación, había reducido drásticamente su carga de trabajo en el bufete para dedicarse casi exclusivamente a la fundación y a su familia. «¿Cómo va eso?», preguntó Elena, asomándose por encima de su hombro. «Casi listo». Fernando se quitó los lentes y se frotó los ojos. «En 2 semanas inauguramos oficialmente el centro de atención. Tenemos espacio para 20 mujeres simultáneamente, terapeutas de tiempo completo y asesores legales pro bono». Elena lo besó en la frente. «Estoy orgullosa de ti, de nosotros. Yo también». Fernando la atrajo hacia sí. «¿Sabes qué día es hoy?». Elena pensó por un momento. Luego sonrió. 6 meses desde que volví a casa. 6 meses desde que nuestra familia se reunió. Fernando se puso de pie y sacó una pequeña caja de terciopelo de su cajón. «Sé que técnicamente seguimos casados, que nunca nos divorciamos, pero quiero hacer esto bien. Quiero empezar de nuevo». Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero hermoso, una banda de oro blanco con una pequeña mariposa grabada. Elena Morales se arrodilló. «¿Me harías el honor de volver a ser mi esposa?» «No legalmente, ya lo somos, pero en nuestros corazones, un nuevo comienzo, una nueva promesa». Elena sintió las lágrimas rodar por sus mejillas mientras asentía. «Sí, 1000 veces sí». Fernando deslizó el anillo en su dedo. Se pusieron de pie y se besaron. Un beso que sabía a futuro, a esperanza, a todo lo que habían perdido y finalmente recuperado. «Ay, por favor». Valeria apareció en la puerta con una sonrisa burlona. «Consíganse una habitación, ustedes 2. Esta es nuestra casa, jovencita», respondió Fernando con humor. «Podemos besarnos donde queramos». Valeria se acercó y los abrazó a ambos. «Los amo, a los 2. Sé que he sido difícil a veces, que he tenido días malos donde el pasado me pesa demasiado,
pero quiero que sepan que estoy feliz, realmente feliz. Nosotros también hemos tenido días malos, admitió Elena. Esto no es un cuento de hadas donde todo se arregla mágicamente, pero estamos juntos, y eso hace toda la diferencia. Esa tarde, organizaron una pequeña ceremonia en el jardín. No invitaron a muchas personas. La hermana Teresa del albergue, Rodrigo el investigador, algunos amigos cercanos de Fernando, compañeras de clase de Valeria. La enfermera Lupita viajó desde Querétaro especialmente para estar presente. No había sacerdote ni trámites legales. Solo Fernando y Elena parados bajo un arco decorado con flores y mariposas, reafirmando sus votos. «Prometo estar a tu lado en los días buenos y en los difíciles», dijo Fernando, con voz firme. «Prometo no dar nunca por sentado que estás aquí. Prometo amarte cada día como si fuera el último. Prometo ser fuerte cuando tú necesites apoyarte», respondió Elena. «Prometo no dejar que el pasado defina nuestro futuro. Y prometo que cada día voy a elegirte de nuevo, porque perderte una vez fue suficiente para toda una vida». Se intercambiaron collares de mariposa nuevos, réplicas del que Elena había perdido 2 décadas atrás. Cuando se besaron, las mariposas monarca volaron a su alrededor como bendiciones doradas. Valeria lloró en silencio, feliz de finalmente tener la familia que siempre había soñado. Después de la ceremonia, mientras el sol comenzaba a ocultarse pintando el cielo de naranjas y rosas, los 3 caminaron por el jardín. Valeria y Elena llevaban sus collares de mariposa brillando en el crepúsculo. Fernando las rodeaba con los brazos. «Perdimos 20 años», murmuró Elena, observando las mariposas danzar en el aire tibio del atardecer. «Pero tenemos el resto de la vida», respondió Valeria, apretando la mano de su madre. Fernando las abrazó más fuerte. «El pasado ya no duele, solo queda la paz». Y era verdad, el dolor seguía ahí. Probablemente siempre estaría ahí en algún rincón de sus corazones, pero ya no los definía, ya no los controlaba. Habían tomado su sufrimiento y lo habían transformado en algo hermoso, una familia reunida, una fundación para ayudar a otros, un futuro lleno de posibilidades. Las mariposas monarca continuaron su danza mientras el sol se hundía lentamente en el horizonte. Pronto migrarían hacia el sur, hacia los bosques de Michoacán, para regresar el año siguiente. Un ciclo eterno de partida y regreso, muerte y renacimiento, como ellos, como su familia. Elena miró a Fernando. Vio el amor en sus ojos que había sobrevivido a 2 décadas de separación. Miró a Valeria. Vio en ella a la mujer fuerte y determinada en la que se había convertido a pesar de todo, y supo, con una certeza que la llenaba hasta el último rincón de su ser, que habían ganado. Las mentiras de Mariana, los años robados, el dolor y la oscuridad, nada de eso había logrado destruir lo que eran, una familia, separada por el destino, reunida por el amor, más fuerte que nunca. «¿En qué piensas?», preguntó Fernando suavemente. Elena sonrió, viendo una mariposa posarse en su mano extendida. «Pienso que las mariposas tienen razón. No importa qué tan lejos vuelen, no importa cuánto tiempo pase, siempre encuentran el camino a casa». «Siempre», concordó Valeria. «Para siempre», añadió Fernando. Permanecieron así mientras la noche caía lentamente sobre la Ciudad de México. 3 almas que habían encontrado su camino de regreso después de estar perdidas por tanto tiempo. El jardín se llenó de luciérnagas que comenzaron a brillar como estrellas caídas. Las mariposas se asentaron en las flores para descansar, y en la mansión Salazar, por primera vez en 20 años, reinaba la verdadera paz. No la paz del silencio forzado o los secretos guardados, sino la paz que viene después de la tormenta, la paz de estar finalmente en casa, la paz de estar completos.